Indira González, Marlene Salazar y José Fonseca. La primera ponencia es la de Ruth Cubillo Paniagua, es doctora en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora catedrática, docente e investigadora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, del posgrado en literatura y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. En sus más de 25 años como docente universitaria ha sido profesora de grado y posgrado, ha dirigido más de 25 tesis, ha desarrollado múltiples investigaciones en temas de género, literatura costarricense y literatura centroamericana. Asimismo, ha impulsado el desarrollo de nuevos ámbitos de investigación y docencia en la UCR, en especial la literatura comparada, la transmedialidad, así como la realización de investigaciones inter y transdisciplinarias. Entre los libros que ha publicado se encuentran Mujeres e Identidad, las escritoras del petróleo americano, 1919-1958, Mujeres ensayistas e intelectualidad de vanguardia en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, Novelistas españolas del siglo de oro, la obra de Mariana de Carvajal y Saavedra, Estudios actuales de literatura comparada, teoría de la literatura y diálogos interdisciplinarios, Historia y crítica comparadas de la dramaturgia costarricense de 1950 a 1980, una lectura desde la perspectiva de género, Pobreza y desigualdad social en la narrativa costarricense, 1890 y 1940, y Centroamericanos con rumbo al norte, migraciones, violencias y subjetividades en la narrativa mexicana y centroamericana del siglo XXI. Hoy nos presenta la ponencia titulada Representaciones del sujeto nacional en el cine y la narrativa ficcionales costarricenses, 1930-1990. Bueno, muchas gracias, Valeria. Agradezco al doctor Bertol Salas por organizar esta actividad y por invitarnos a participar en ella. Obviamente voy a hablar desde estos dos espacios, el cine y la literatura, pero tomen en cuenta y sean piadosos porque yo soy de literatura, así que toda la parte formal que ahora mencionaba Katia está ahí, pero no sé si tendré chance de analizarla, pero efectivamente, o sea, creo que eso, si uno se mete a analizar cine, es algo que sí o sí tiene que tomar en cuenta claramente. Claro, desde la literatura tenemos la tentación de ver solo la parte, digamos, del contenido. Bueno, vamos a iniciar esta ponencia en la que yo creo que me planteé un tema muy ambicioso, sobre todo para el tiempo de exposición que tenemos, que se llama Las representaciones del sujeto nacional en el cine y la narrativa ficcionales costarricense entre 1930 y 1987. Entonces, bueno, el objetivo de este trabajo es revisar los 9 largometrajes de ficción costarricenses producidos entre el 30 y el 87 para ver cómo se representan ahí los sujetos costarricenses y confrontar esas representaciones con las que podemos encontrar en la narrativa, cuento y novela costarricense del mismo periodo. En el caso del cine, en las décadas del 60, 70 y 80 se continuaron representando sujetos nacionales más bien costumbristas, como Elvira, La Cegua, La Negrita o Los secretos de Isolina y Eulalia, lo cual contrasta con lo representado en la literatura, pues ya en la década del 60 aparece ahí un sujeto urbano con preocupaciones propias de un país que se está modernizando. Ese es, en resumen, el trabajo. Vamos a ver cuánto me da tiempo de presentar. La narrativa y el cine ficcionales son dos de las producciones culturales que históricamente y a nivel mundial más se han empleado para construir, moldear o deconstruir las identidades nacionales y en particular los sujetos nacionales que ponen en marcha y le dan sentido a esas identidades, es decir, los ciudadanos. En la literatura y el cine muchas veces se representan subjetividades que responden a modelos o antimodelos surgidos en el seno de lo que Benedict Anderson denomina la comunidad imaginada, en la cual se fundamentan los proyectos de nación nacionales, de diferentes países. La literatura y el cine costarricense no han sido la excepción en ese sentido.
Buena parte de la narrativa costarricense de las últimas décadas del XIX y la primera mitad del siglo XX, así como los largometrajes expedicionales producidos a lo largo de todo el siglo XX, se preocuparon por dibujar con pocas ambiciones y escasas aspiraciones, un individuo que se conformaba con poco. Hasta la década de 60, debido a la pequeñez espacial de la ciudad de San José, era muy fácil ser campesino. Es decir, un individuo que vivía en San Pablo de Heredia o en Luca ya podía definirse como habitante del área rural. La modernización de la ciudad de San José en un proceso cuyo inicio lo podemos ubicar a caballo entre los siglos XIX y XX. De hecho, la llegada del cinematógrafo a San José en 1897 es una clara muestra de ello. Los profundos cambios generados por dicho proceso ocasionaron la preocupación de diversos escritores conocidos, por lo menos los hemos podido nombrar, como Carlos Dallín, Genaro Cardona, Chaco Contrejos, Gonzalo Rucabago, García Monge. ¿Qué les preocupaba a estos escritores? Bueno, que el campesino bonachón y pacífico dejara de ser y se convirtiera en alguien ambicioso, consumista y envidioso, y que las jóvenes casaderas ya no eligieran a sus maridos por el cúmulo de virtudes morales, sino por sus estados financieros y su poderío económico. Está claro que el acceso a los bienes y servicios producto del progreso no fue democrático ni igualitario, sino que dependió de la clase social a la que cada ciudadano perteneciera. Este proceso de modernización de la ciudad de San José nunca se detuvo. Podríamos decir que la ciudad se subió al tren del progreso, recordemos el lema de los liberales, orden y progreso. Y aunque con el advenimiento de la Segunda República, después de la Guerra Civil del 48, tomó otro rumbo, ya en la década de 60 San José y sus habitantes habían experimentado una profunda transformación. En la década del 80 ya nuestro país formaba parte para siempre del mundo globalizado. Bueno, de todos estos cambios, la narrativa costarricense da cuenta de manera espléndida. Mientras que en el caso del cine ficcional, durante todo el siglo XX se mantiene firme la tendencia de representar al sujeto nacional como un campesino que habla, se viste y actúa según diversos estereotipos muy reconocibles. Se privilegian los espacios rurales, se incluye música considerada folclórica y cuando se pone en escena la ciudad, casi siempre representa un antivalor, pues debe asociarse a la degradación de los protagonistas, es decir, la ciudad corrompe al campesino, le cambia sus valores tradicionales y lo tienta a hacer de otra manera. Esto sucede, por ejemplo, en El Retorno, película de 30. Estas las 9 películas que analizamos. Ella habla del 87, o sea, que la primera y la última de este periodo tienen una temática, diríamos, similar en cuanto a la forma en que se aborda el tema de la ciudad. En esto mismo se argumentaban novelas como Las hijas del campo, de 1900, y El primo de Genaro Cardona, de 1906. En este sentido, El Pía del 55 constituye una interesante sección, porque Alberto, su protagonista, es expulsado del campo por el capricho del Pía y se instala en la moderna y ordenada ciudad de San José, donde logra educarse y se convierte en un reconocido escritor. O sea, Alberto no es corrompido por la ciudad. Llama la atención el hecho de que varias de estas películas se basan en textos literarios de reconocidos autores costarricenses como Chaco Contrejos, en El Retorno, donde también actúa como director de un periódico, Moisés Vincenzi con Elvira, Alberto Cañas con La Cegua y Samuel Rubinsky con Eulalia. Los 9 largometrajes ficcionales producidos en Costa Rica en este periodo se incluyen dentro de lo que María Lourdes Cortés en su libro La pantalla rota, 100 años de cine en Centroamérica, denomina cine artesanal, para diferenciarlo del cine industrial de Hollywood o de países como México, Argentina o Brasil, y cito a María Lourdes. Dice, este es un cine profundamente influido por el costumbrismo y pone en pantalla historias que procuran afirmar la identidad nacional de estas pequeñas repúblicas. Fin de la cita. Ahora bien, si avanzamos un poco en el tiempo, encontramos que la literatura publicada por los escritores de la generación del 40, pero que empiezan a publicar ya en la década de 1930 y se extienden hasta el 50, posee el claro objetivo de evidenciar realidades que dan cuenta de problemáticas sociales que ya habían comenzado a denunciar los de la generación de los radicales, la generación del repertorio americano desde las 2 primeras décadas del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en algunos ensayos de Martengo o en algunos relatos de Carmen Lira, o también, por ejemplo, en algunos textos narrativos de Gonzalo Sánchez Bonilla.
La literatura de la generación de 40 se convierte en una práctica social concienciadora y en muchos sentidos educativo-formativa, porque se propone lograr que el proletariado conozca sus derechos civiles y laborales y aprenda a defenderlos. Suele ser considerada esta narrativa por la crítica como un terreno sumamente fértil para discutir sobre el tema de las relaciones entre política y literatura. Bueno, la generación del 40, además de continuar profundizando en esta idea de quiebra, ruptura y crisis que venimos esbozando, experimentó con nuevas formas de narrar y procuró integrar de manera armoniosa y mejor lograda los objetivos del realismo social con el desarrollo de la subjetividad de los personajes. Es decir, sin dejar de preocuparse por los problemas sociales que afectaban a los menos favorecidos socioeconómicamente, ensayaron diversas técnicas literarias para evidenciar que sus personajes eran individuos complejos, con grandes conflictos existenciales, aquejados de angustia, soledad y miedo, y múltiples problemáticas individuales más allá de las colectivas o sociales. Tenemos un claro ejemplo de esto en la novela Manglar, que de 1950 de Joaquín Gutiérrez Manlleu. Bueno, los tres largometrajes ficcionales costarricenses producidos entre el 30 y el 55, es decir, El Retorno, Elvira y Milagro de Amor, están lejos de presentar una lectura crítica de la identidad nacional, del sujeto nacional o del proyecto de nación validado por la clase gobernante. Resulta significativo el hecho de que en la década de 40 no se produjera ningún largometraje en Costa Rica, lo cual posiblemente podría deberse a que se trató de un periodo bastante convulso de la historia del país, con una guerra civil incluida. Aunque yo no explicaría el hecho de que después del 30 tampoco se realizara ningún otro largometraje de ficción, es decir, hubo que esperar desde el 30 hasta el 55. Hacer un largometraje era y sigue siendo sumamente oneroso. Productores y empresarios siempre corren el riesgo de invertir demasiado dinero y no poder recuperarlo por no contar con el favor del público, que apenas estaba formado como espectador de cine, acostumbrado como estaba a los espectáculos teatrales. Tanto en El Retorno como en Elvira se presenta a la ciudad de San José como un lugar limpio y ordenado. Nunca se muestran los espacios empobrecidos y sucios, tan fáciles de encontrar en cuanto uno se alejaba a unas poquísimas cuadras del Parque Central y del Teatro Nacional. Así lo planteó Carmen Lira en 35, en un ensayo que se llama La ciudad de San José, vista a través de la conciencia, que no me da tiempo leer. Ahora bien, si contrastamos la ciudad representada en estas dos películas, podemos darnos cuenta con facilidad de los grandes progresos experimentados por nuestra capital en los 25 años que separan una producción de otra. Crece la infraestructura, aumenta el número de vehículos motorizados, se multiplican los comercios y el número de transeúntes. Por otra parte, en la década del 30, la ciudad es vista como un espacio que degrada a Rodrigo Aguilar, el protagonista, quien, inducido por su amigo, ahí está, inducido por su amigo Cupido Delgado, que irónicamente es un hombre gordo, de quien todos se burlan a causa de su obesidad, o sea, le hacen bullying toda la película. Y curiosamente también, dicho entre paréntesis, aparece un policía negro que es el único que habla mal, digamos. O sea, bueno, es una película muda, pero en los parlamentos que se asignan a cada uno, el único que habla extraño es el negro. Además tiene como 2 líneas. Bueno, decía entonces que gracias a la influencia del famoso Cupido Delgado, se dedica a frecuentar cantinas, teatros y bailarines. Esto lo aparta de la buena senda. Deja de asistir a sus clases de derecho, se enamora de Dorita, una artista frívola, rubia y artificial, quien contrasta notablemente con su prima y novia Eugenia, la mujer abnegada que lo espera en la casa de campo familiar y que es honesta, morena y natural. Finalmente, Rodrigo se ve forzado a regresar a su pueblo, pues la ciudad solo le deparó amargas experiencias y además su tío Fernando no está dispuesto a seguir manteniendo a un holgazán y al reencontrarse con Eugenia le dice: es el retorno a ti, a los míos, a la vieja casa de mis abuelos, a estos campos que me necesitan y parecen esperarme, es el retorno que soñé. La ciudad no hace de Rodrigo un ciudadano modélico, sino que más bien corrompe los valores positivos por los que este joven había sido formado y amoroso en la hacienda familiar.
Ese argumento es muy similar al desarrollado casi 30 años antes por Claudio González Rocabado en su novela El hijo de un gamonal, que es de 1901. Igualito, o sea, el personaje se llama Manuel Velar y le pasa prácticamente lo mismo que a Rodrigo. La casa de la hacienda cafetalera del Retorno es representada como un lugar lleno de lujos y comodidades, en el cual los señores y señoras disfrutan placenteramente del trabajo realizado por las decenas de labriegos sencillos que cultivan los campos para el beneficio de sus patrones. Ningún campesino tiene voz, porque solo se les ve con la espalda doblada, labrando la tierra ajena, lo cual está totalmente naturalizado en la película. Es decir, esto se presenta como parte del orden natural, entre comillas, de la sociedad costarricense de aquella época. A ver. En contraste, Alberto, el protagonista de Elvira, aunque también migra del campo a la ciudad, encuentra en esta última un espacio que le permite formarse como un intelectual y escritor de gran prestigio nacional. Esto implica un ascenso social para Alberto, lo cual le permite tener acceso a Elvira, joven perteneciente a la clase alta y que vive en el área rural, no se especifica el lugar. Alberto se convierte en un ciudadano modelo y al mismo tiempo se hace digno del amor de la joven adinerada, a la vez que se da cuenta de que no puede amar a Alicia, la joven criada que conoció en la ciudad y que se enamora perdidamente de él. Y bueno, les iba a hacer una cita de un artículo de Bertolt, que es de 2011, sobre Eulalia y gestación, sobre Elvira y gestación, pero me la voy a brincar. Resulta interesante destacar el recurso metaficcional que se presenta en la película cuando vemos a Alberto finalizando la escritura de su novela titulada Elvira, la cual firma con el seudónimo de Mariano González. Pues como sabemos, este largometraje se basa en la novela homónima escrita por Moisés Vincenzi en 1940. Bueno, me queda ya poquito tiempo, me faltan muchas películas, entonces voy a señalar que en el caso de Milagro de Amor, que es la otra película del 55, podemos decir que se apega con mayor fidelidad a la idea de exaltar la imagen idílica del campesino costarricense y los espacios rurales. Es una zarzuela folclórica que cuando fue representada años atrás en el Teatro Nacional tuvo un gran éxito de taquilla. Y al inicio de la película se presenta al inicio de la película se presenta sobre una ilustración campestre el siguiente texto, que dice así: Milagro de Amor es un respetuoso homenaje de admiración y simpatía al campesino costarricense a cuyo esfuerzo generoso contingente se debe el engrandecimiento patrio. En esta obra veréis exaltadas todas las virtudes de aquellos que hunden las manos en las entrañas de la tierra y conjuntamente con su fe religiosa arrancan del suelo su sustento, su amor y su felicidad. Bueno, avanzando mucho más, llegamos a la década del 60, porque aquí se marca una notable transformación en la forma de narrar, si nos ubicamos en el ámbito literario, así como en los espacios que se representan y las temáticas que se desarrollan. O sea, esta narrativa de la llamada generación urbana, aquellos que empezaron a publicar en los 60, problematiza muchísimo la subjetividad de los personajes y su relación con el espacio que habitan. Pero si nos pasamos de nuevo al ámbito cinematográfico, lo que nos vamos a encontrar ahí es una sola película sobre un largometraje de ficción realizado por Miguel Santiago, que se titula La Apuesta. Y se trata de una película para la televisión que se presentó en un programa que, no sé si alguno de nosotros están aquí recordará, que es Paisajes, que procura rescatar valores muy tradicionales de los campesinos valles. En la versión localizada, yo la vi de la página oficial del Centro de Cine, la voz narra del 96 las experiencias en los habitantes de San Carlos de Sacazú. Y bueno, ahí se da todo una trama que yo tengo tiempo de explicar, pero que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Y ahí lo que me llama la atención en realidad es el largo contraste que se da entre un sujeto campesino idealizado que se representa en la película
y el sujeto citadino que domina la narrativa de la agitación urbana. O sea, el contraste es clarísimo. Pero además esos campesinos que representa ahí el extranjero no necesariamente son pacíficos ni honrados, porque el que gana la apuesta lo hace gracias a una trampa, es un tramposo, muy mentiroso, engaña al otro y se gana. Y además hay un tipo que persigue a otro como un río durante toda la película, para sintetizar. O sea, hay mucha violencia, mucha agresividad y además mucho engaño. Y bueno, si saltamos ya al último tercio del siglo XX, en la década del 60 tampoco se produjo en Costa Rica ninguna gran ficción. Encontramos en el ámbito literario las publicaciones de narradores como Tatiana Lobo, Rafael Radinaldo Roja, Ana Cristina Rossi, Rodolfo Arias, José Luis Caca Chávez, Carlos Cortés, Luis Soso, Fernando Cortés, para mencionar algunos de los que más conocemos. Estos escritores, dice Álvaro Quesada, como tónica general, en la narrativa de ellos podemos encontrar una gran problematización de la identidad costarricense. O sea, ahí se empieza a hacer heterogéneo el sujeto costarricense que se representa en la literatura. Pero si nos pasamos al ámbito cinematográfico, nos damos cuenta de que en la década del 80 encontramos 5 largometrajes ficcionales: La Sexta Ignorada, La Cegua, La Lagrita, Los Efectos de Gasolina y Eulalia. Fue una década muy productiva para el cine de ficción. En los 90, en cambio, no se produjo ninguna película de ficción, ningún largometraje ficcional. De nuevo, es notable el contraste entre la perspectiva de los cineastas y la de los escritores de ficción, pues estas 5 películas se centran bastante en la recreación de espacios rurales y en la exaltación de valores tradicionales asociados a la identidad nacional. Aquí les iba a hacer un análisis de cada uno, pero ya no. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones. Al finalizar entonces este breve recorrido por la narrativa y el cine ficcionales costarricenses del siglo XX, conviene plantearnos algunas hipótesis que contribuyen a explicar las notorias diferencias en sus formas de representar a los sujetos nacionales, las cuales hemos procurado explicar en las páginas precedentes y se pueden sintetizar de la siguiente manera. Mientras que la narrativa costarricense del periodo en estudio le da voz a subjetividades heterogéneas, el cine ficcional del mismo periodo nos presenta sujetos mucho más homogéneos. Así pues, consideramos estas 3 hipótesis, aunque es posible que más adelante podamos sumar otras. La primera es que el público al que se dirige cada uno de estos productos culturales es muy diferente. O sea, no es lo mismo ser lector, que la lectura de ficción suele ser una actividad privada e individual, que ser espectador de cine. Hasta hace muy poco era indispensable ir al cine para ver una película, desde la llegada de las plataformas, etc. La segunda son los costos de producción de un texto literario frente a un largometraje. Producir una película requiere siempre de una gran cantidad de dinero, así como de un enorme equipo humano, mientras que la escritura de un texto narrativo es algo que se hace en soledad, aunque luego se requiere la colaboración de editores, impresores y demás para que vea la luz. Y por último, la existencia de una institucionalidad, como revistas literarias y culturales, academias, editoriales públicas y privadas, premios literarios, clubes de libros y otros, que propició el surgimiento y la consolidación de una literatura nacional que contribuyera a afianzar el proyecto de Estado-Nación ideado por los liberales, pero no así del cine costarricense en general y mucho menos del cine costarricense ficcional, que no contó con esa institucionalidad prácticamente durante ninguna parte del siglo XX. Bueno, esto sería por ahora. Muchísimas gracias por su atención y por el tiempo de más. Gracias. La siguiente ponencia está a cargo de Indira González y Marlene Salazar. Indira posee un bachillerato en filosofía con énfasis en artes y letras por la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo por la misma universidad.
Se ha desempeñado como docente de la Cátedra de Filosofía y Pensamiento en el área de Humanidades en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Atlántico. Actualmente funge como coordinadora de la sección de estudios generales en dicha sede. En cuanto a su producción audiovisual, ha codirigido y coproducido los documentales Una historia entre las sombras, La contracultura metal en América Central y Cadáver exquisito, la cultura metal en América Latina. Y por su parte, Marlene Salazar es licenciada en Filología Española por la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora en la Universidad Estatal a Distancia como profesora tutora en la Cátedra de Lengua y Literatura. La ponencia de ella se titula El campesino e identidad costarricense en la película Michael Jordan de Miguel Gómez. Muy buenos días. Primero agradecerle al doctor Berto Salas por la invitación y a la Escuela de Estudios Generales. Necesito la presentación, por favor. Es la que trata sobre Michael Jordan. Indira González y Marlene Salazar. Muchas gracias. Ok, entonces nuestra ponencia es El campesino y identidad costarricense en la película Michael Jordan de Viaje Perdido. Bueno, esta película narra la historia del personaje Michael Jordan. Es un personaje televisivo creado por el grupo de comediantes La Media Docena. Y bueno, es la historia de Michael Jordan, ¿verdad?, que encarna un personaje campesino que se caracteriza por su ingenuidad. Este tiene que viajar a Europa para enfrentar un sinfín, digamos, de peripecias y lo que él quiere evitar es que un inversionista malvador, que se representa en la película, se dueñe de la finca de su familia. ¿Por qué esta película? Bueno, esta película es muy importante porque representa un hito en la historia cinematográfica del cine costarricense, ya que es una de las películas más taquilleras en la historia de Costa Rica. Este film se mantuvo en cartelera 22 semanas y recaudó un aproximado de 3.4 millones de dólares y logró que solo en Costa Rica asistieran 770,000 personas a la sala de cine a verlas, ¿verdad? Y esto trasciende, ¿verdad?, Costa Rica, porque resulta que también es una de las películas más vistas a nivel centroamericano. Ok, entonces, si vamos a hablar del tema de la identidad del campesino, es muy importante plantear el concepto de identidad a partir del cual va a partir este análisis. Entonces, yo tomo el concepto de Renato Ortiz, que él establece que es una construcción, la identidad es una construcción simbólica que se hace en relación a un referente. Ahora, los referentes, según Ortiz, pueden evidentemente variar su naturaleza, son múltiples, una cultura, la nación, una etnia, el color o el género. Sin embargo, en cualquier caso, la identidad es fruto de una construcción simbólica que los tiene como marcos referenciales. Cierro la cita de Ortiz. Entonces, en el caso de la identidad costarricense, el campesino es el referente clave que ayudó a la articulación de este sentimiento nacionalista y a afianzar así el constructo de nación. Y es a partir de esta figura entonces que surge este elemento unificador dentro del discurso del imaginario social y contiene una caracterización del ser costarricense. Y en la figura de Michael Jordan subyace esta imagen del campesino, ¿verdad?, construida por el proyecto Estado-Nación a partir de la década de 1880. Este proyecto ideológico tenía como fin establecer parámetros que permitieran a la comunidad costarricense imaginarse a sí misma desde criterios de una unidad política y cultural. Y para lograr este cometido, en el ámbito histórico y patrimonial se retoman varias figuras que servirán de modelo para establecer la conciencia y la identidad, y entre ellas, ¿verdad?, está el labriego
sencillo. Ahora, es importante acá hablar del tema de la identidad y el proyecto de Estado-Nación, cómo se construye esto del proyecto de Estado-Nación, ¿verdad? Entonces, Ortiz igualmente establece que las identidades de cada país necesitan superar las identidades culturales dispersas en su interior. Cierro la cita de Ortiz. Entonces, Ortiz nos habla del caso de Francia, cómo se conformó Francia como nación, ¿verdad? Entonces, dice que en ese momento que se estaba consolidando el proyecto de Estado-Nación en Francia, se consideró a la clase campesina como peligrosa. Al encontrarse dispersa, ¿verdad?, en el gran territorio francés, y además se trazó como esa separación entre el campesino, que representaba la Francia bárbara, frente a la clase que no era campesina, que representaba, digamos, a la Francia civilizada. Entonces, de este modo, surge un estigma que pesa sobre el campesino como un sinónimo de atraso, como un símbolo contrario a la modernidad y por ende al progreso. Encubre en sus raíces el miedo a la insubordinación, ¿verdad?, de este sector, y con eso se desestabilizaría la identidad hegemónica. Y por ese motivo se decide integrar al campesino como un ícono de la cultura nacional, pero rebajándolo. Hay que rebajarlo y asignarle una serie de características que lo ubican dentro de un imaginario cultural como un sujeto que es inepto e incapaz de asumir un rol de liderazgo, y eso le obstaculiza su acceso al poder. Bueno, no es un secreto, la élite costarricense miró mucho, ¿verdad?, la conformación del Estado-Nación hacia Francia, los colores de la bandera incluso, ¿verdad?, se toman de allí, ¿no? Entonces, en la figura de Gabriel Cecilio, en el caso costarricense, ¿verdad?, se condensan los valores y rasgos culturales idóneos para construir la imagen del costarricense. Entonces tiene que ser pacífico, noble, valiente, trabajador, sencillo. Y esta caracterización responde a las necesidades de la oligarquía cafetalera, que hace hincapié en el pacífico, ¿verdad? En tanto se estructura como un individuo que no se revela, que no se revela incluso en contra de la injusticia y cree ciegamente en la honestidad de los otros y de las leyes. Por otro lado, Ortiz menciona que los referentes, los cuales se crea la identidad, se constituye la identidad, pueden variar su naturaleza. En ese sentido, el núcleo de la cultura entonces se ve atravesado por una serie de elementos que son propios del contexto histórico que atravesamos. Fenómenos como la globalización, los avances tecnológicos, las redes sociales, la industria cultural del entretenimiento, hacen que esa identidad sufra cambios. Ortiz dice: la identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de sentido, emergen otros referentes que cuestionan su legitimidad. En el mundo de la posmodernidad, de la modernidad radicalizada, su multiplicidad subvierte la jerarquía reconocida hasta entonces. Cierro la cita de Ortiz. Y es así entonces como la figura del campesino se convierte en un ser ajeno a la identidad nacional y se construye principalmente entonces a partir de dinámicas sociales y culturales que se concentran en la meseta central. Y estos estilos de vida se alejan de esa caracterización del campesino forjada en nuestra cultura y lo transforman en un personaje que se distancia, que se invisibiliza y que posee una serie de rasgos que no son deseables en el nuevo ideal identitario costarricense, pues el rico ya no desea ser como él, y por lo que adquiere entonces el campesino una connotación negativa que se pone de manifiesto en la película por medio de la sátira.
Bueno, en mi caso voy a establecer la relación que hay, establecer la relación que hay con la teoría de la sátira. Particularmente la sátira lo que hace es generar relatos que de cierta manera generan risa, generan algún tipo de rebajamiento o crítica sobre el objeto. ¿Verdad? Entonces, también se presenta dentro de esa estructura lo que es la ironía. La ironía es la burla, ¿verdad?, que se presenta generalmente bajo la forma de expresiones peyorativas y rebajamientos, que lo vamos a ver también en muchos personajes. Y en este caso, yo establezco la relación que hay entre este personaje de Michael Jordan con la figura del poncho, término acuñado por Aquileo Echeverría y luego muy desarrollado en la literatura de los universos feministas por Mahon, ¿verdad? Porque esto lo que hace es presentar propiamente una noción peyorativa del campesino, ¿verdad? Esta va a ser desarrollada hasta el punto de la ridiculización del individuo en ciertos rasgos atribuidos, entre ellos la ingenuidad, la bondad, la sencillez, que fueron en un momento elementos, ¿verdad?, importantes para la identidad, emulables y que ahora se convierten en elementos decisivos. Que hay que sea importante que se abordara esta noción. Ahora, Mahon en sus textos reproduce de cierta manera un espectro deformante de la imagen del campesino establecida como la base de la identidad y lo lleva siempre pues, al nivel del absurdo. En este sentido se puede plantear que el satírico se instala en un punto de vista diferente al del restauración. La risa que produce este elemento lleva consigo ese germen del desprecio hacia la figura que es base de la identidad nacional. Inclusive desde el argumento, la representación jocosa o humorística, hasta la clase de la risa, ¿verdad?, la declaración de la mirada de los dos que vamos a ver en el libro. Entonces, esta imagen del campesino en Michael Jordan se encuentra grabada y estilizada en algo que se lleva a niveles absurdos y lo vemos en varios episodios de la crítica. Por ejemplo, podemos sumar la redefinición de la masculinidad de Michael Jordan a partir de la escena de la Nightclub, ¿verdad? De cómo la ingenuidad de Michael Jordan lleva a ese rebajamiento, a esa satirización, pues que uno no decide decirse que una persona del pueblo con mucho dinero gana y él va, ¿verdad?, y asume ese mismo error que lo va. También vemos ese rebajamiento en muchas escenas. Por ejemplo, en la ilustración de Michael Jordan durante todos los procesos de búsqueda de trabajo y de la ciudad, porque él es totalmente incapaz de integrar esos espacios y de comprender el espacio. Su ingenuidad y su sencillez no le permiten leer bien ni poder descargar bien. Luego, cuando llega a la situación de sus casas, busca de cierta manera una solución a lo que es una por medio de una regla que sostiene el viaje a lo gana. Y cuando llega a ese punto, lo que se gana en realidad hace exactamente el derecho de ir a perderse en un ambiente diferente y hostil de cierta manera. La primera obra que sufre es cuando llega a Europa y le preguntan su nombre y que se escribe ese nombre. ¿Por qué? Porque es parte de la primera sensación. A mí me recuerda mucho precisamente a la sensación de un nombre de Rebeca Chela, que es ¿por qué? Porque es una copia de otro espacio que se inserta en ese espacio de pertenencia,
Ese es Michael Jordan. Es un hombre de otro espacio que representa otra función y que no combina con esa figura. Es más, esa misma metáfora se va a reproducir, ¿verdad? En copias defectuosas que son sus hijos, Michael Jackson, Michael Jordan, etcétera, etcétera. Incluso en algún momento Michael Jackson dijo que no era una forma peyorativa de tratar al vecino, porque solo Michael Jordan era un hombre desnudo y besos, por ejemplo, su hijo, cuando ya está completamente fuera del foco, fuera del texto, porque es un niño que es un ladrillo de lo que se va realmente curar. También vemos, por ejemplo, esa satirización dentro de los espacios europeos en los que se cerca, por ejemplo, en la ópera, llama poderosamente la atención que un hombre campesino cuya adicción en realidad es particular no cumple con los roles establecidos, ¿verdad? Dentro de el estándar educativo, será capaz de cantar perfectamente una ópera en un área de una ópera de un idioma completamente ajeno, que desconoce y que sea robado por él, que se separa. Lo mismo sucede también, me llama mucho la atención, la escena de Chile en Francia. ¿Verdad? Es muy interesante ver cómo se plantea esa ridiculización, ¿verdad?, del delito al plantear que un habitante de unos casos completamente diferentes que considera que el catalán alimenticio plantea mayor como unos servicios accede al buen grado de los servicios, ¿verdad?, que a él lo premie por enfrentar la resistencia de los servicios, con lo que ellos culturalmente consideran los servicios. Entonces vemos mucho ahí que hay un juego como de situaciones novelescas. De hecho, la mayor parte de las vicisitudes que atraviesa Michael Jordan, ¿verdad?, son creadas por agentes externos que tienen todavía miedo de que ese sujeto en ese estado de detención, de justicia, logre su cometido. Entonces, aquí hay una similitud. Hay una similitud muy grande para mí entre estos personajes manianos, ¿verdad?, que vayan de justicia con esta constitución de este campesino completamente degradado, porque no es solo Michael Jordan, inclusive si vemos al mismo nivel, lo vemos también, porque el nivel en algún momento dice que los brazos no tienen gusanos, porque el gusano no le gusta ¿verdad? O sea, ¿de dónde saca eso? Yo puedo entender un ciudadano que no conoce necesariamente la vida y la vida del campo, puedo decir. Incluso vean que Michael Jordan también es un fracaso como campesino, porque no logra no solo centrarse en la ciudad, sino reconocerse bien. Cuando regresa a sus casas, ¿verdad?, la escena de regreso a sus casas se toca con el libro. O sea, es un campesino fallido porque él no puede reconocer las diferencias de la tierra y la vida. Entonces, aquí hay para mí una crítica y una sátira desaganada realmente hacia la figura de Michael Jordan. Y la figura de Michael Jordan a la figura del campesino que se usó como base, ¿verdad?, para la identidad nacional. Ok. Nosotros también analizamos acá la cuestión de la pantalla en el cine, ¿verdad?, que está relacionada con la hipótesis de la plantea de Gould. Gould establece que hace miles de años el homínido, ¿verdad?, las veces del humano se permitió observar por primera vez su imagen fijada en las mismas inteligencias se veían muy bien en esta imagen.
montotos fijándose en el lago, y dice que ese hecho constituye un momento trascendental porque es allí donde el niño toma conciencia de su identidad y lo hace a partir de la imagen. El agua que mostraba al otro soy yo, o si se refiere a la otredad como unidad, y es así como Weber señala que al inicio de la conciencia de la propia identidad se da a partir de la imagen. Es decir, se pasa de lo icónico a lo conceptual y de eso se llega a lo intelectual, y eso permitiría en el futuro la creación del otro artificial. Weber establece que la superficie reflejada del lago remoto acabaría por constituirse en nuestra cultura en la pantalla de espejo en la que se agitan las imágenes electrónicas de nuestros televisores contemporáneos, cierto de Weber. Y de este modo entonces surge la función especular del cine y la televisión, que son espejos capaces de reflejar ya no solo la dimensión individual del espectador, sino también su dimensión cultural, y lo integra dentro de un todo colectivo que constituye después un factor determinante de la formación de la identidad personal. Y en el caso de Michael Jordan, este sentimiento de identificación personal se refuerza como una trama que integra el imaginario de la identidad cultural costarricense y que tiene la capacidad de englobar tanto los caracteres personales que son conferidos por la cultura a cada individuo, así como el carácter nacional dentro de la sociedad a la que pertenece. Y esto ocurre por medio de la figura del campesino. La imagen es formadora de identidad y esta característica le es inherente, y es a partir de esa conciencia del yo que yo puedo diferenciar al otro. De esta relación ambivalente surge entonces la connotación de la mismidad, o no sé si se lee aquí para ver el número. Ok, tal vez voy a leer la síntesis. Bueno, Michael Jordan entonces funge como un espejo que refleja y elementos identitarios que la sociedad costarricense rechaza, pero que a la vez forman parte de ella. Su personaje principal se constituye en este doble social que refleja de forma generalizada la pasividad del tipo frente a las problemáticas que le aquejan, su conformismo, el deseo de alcanzar sus metas, con el mínimo esfuerzo, el poco interés por el conocimiento, la resistencia a lograr infiltrar manifestaciones culturales como el arte, especialmente el propio. Y en esta contemplación inconsciente de este espejo secular que costarricense no solo se identifica como una unidad gratificante, puede refuerzar los patrones identitarios costarricenses, así como su identidad individual, también se identifica como una otra inherente a la naturaleza de la imagen secular que irremediablemente le permite a una realidad problemática incómoda y que va minimizando los hechos haciendo choque. La siguiente ponencia se está cargando de José Fonseca Hidalgo. Usted es profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Investigación en Comunicación y el Instituto de Investigación en Educación. Cuenta con posgrados en estudios de medios, guión y gamificación, y es licenciado en comunicación audiovisual. Entre sus intereses de investigación se encuentran la narración audiovisual e interactiva, el cine costarricense de edición y la gamificación para el fomento del bienestar y la educación. La ponencia de hoy se titula Meras coincidencias, representación y narrativa en el cine de edición costarricense del siglo XXI. Buenos días, muchas gracias a Eliarte y Roberto por la invitación. Bueno, todos conocemos ese famoso escape coreano del cine, ¿verdad? Que palabras más, palabras menos, dice lo mismo. Esto es una obra de ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Como si las representaciones y la ficción hace del mundo fueran producto del azar. Obviamente sabemos que no es así, que los relatos que vemos en pantalla son interpretación consciente o inconsciente, que él o la autora hacen de su realidad y que es un fenómeno que está mucho desde el cine y mucho desde el fortuito también. En los próximos minutos quisiera hablar un poco acerca de algunas representaciones que destacan en nuestro cine de los últimos años, temáticas frecuentes, actores sociales recurrentes, géneros y estructuras narrativas dominantes.
En ese ejercicio, valorarlas como coincidencias, pero no ya entendidas como casualidades, sino como evidencias de encuentros. Encuentros entre lo real y lo ficticio, entre nuestro país y el cine, y entre modelos teóricos y el ejercicio práctico de la creación cinematográfica. Antes de continuar, un poquito de contexto, la información que presentaré en esta ponencia es producto de un esfuerzo que vengo realizando a través de 3 proyectos de investigación que cubren la producción cinematográfica de los primeros 20 años de este siglo, y cuyo objetivo común ha sido realizar un análisis a lo largo del tiempo para contribuir al conocimiento de las principales temáticas y características narrativas de nuestro cine de ficción de larga forma. Específicamente voy a presentar los resultados del último proyecto que estudia las obras estrenadas entre el 2012 y el 2020. Son 48 largometrajes, se puede ver en esta tabla. De esas tablas, 35 obras, hablamos del 33% del cuerpo total. Y ese porcentaje probablemente fluctúa cuando incorpore otros largometrajes que tenemos publicados a los que puedo tener acceso. Si esto se suma a los trabajos anteriores, en los que puedan analizar el 7% de la producción de cada periodo, entonces el porcentaje que cubre los 3 estudios sube a un 81% de la producción total de estos 20 años. Bien, entonces, pues voy a compartir con ustedes los principales hallazgos y conclusiones. Primeramente, el narrativo de la muestra es el mismo que en las investigaciones anteriores, que es central, con una frecuencia de 64% o hasta 60% si incluimos los casos de drama social. El drama, como sabemos, se caracteriza por la representación realista de las situaciones, lugares y conflictos cotidianos, con un tono predominantemente serio y un enfoque en las relaciones interpersonales y el mundo interno de los personajes. Este resultado es bastante previsible, dado que el drama suele ser el dominante del cine en general, y en este desarrollo, se vuelve una especie de apuestas activas, ¿no? Su costo de producción es menor en comparación con otros géneros, posee una reconocida utilidad o función social a nivel de representación, es apoyado por una red de opciones de financiamiento y distribución, como concursos y festivales, y tiende a ser mejor perseguido por el público. No obstante, también se puede apreciar una diversidad de otros géneros, entre los que destaca principalmente la comedia, el romance y la combinación entre estos dos, la comedia romántica o romántica. Aquí me parece interesante comentar que si bien los mayores éxitos a nivel crítico los últimos años han sido obras dramáticas, esto contrasta con el éxito comercial que sustentan otros géneros especiales como compañía hasta ahora. Aquí podemos ver que de las 5 obras más taquilleras de la historia de nuestro cine, las primeras 2 son escritas de Michael Jordan, justamente, que son comedias, Hombre de Fe, que es de género biográfico y deportivo, y El Regreso, que es una comedia dramática, ¿verdad? De estas 5, solamente Gestación representa al drama en el sentido tradicional. Otro aspecto que se mantiene con respecto a periodos anteriores de análisis es el predominio de hombres en cargos de dirección. 61.4% versus un 28.6% de mujeres. Este dato es importante porque, aunque el cine es una empresa colaborativa, la dirección es quien lidera el proceso. A eso se suma que comúnmente las personas directoras de la muestra son también guionistas o las guionistas o escritoras de la historia, por lo cual se convierten en el principal autor creativo de la obra. Preocupa entonces que, a pesar de que cada vez vemos más mujeres a cargo de proyectos cinematográficos y cosechando grandes éxitos, todavía hay una disparidad significativa con respecto a la cantidad de proyectos que tienen. Ligando la representación real con la representación simbólica, el estudio muestra que tanto hombres como mujeres priorizan sus respectivos sexos en los roles protagónicos de sus narrativas. Es decir, que las mujeres autoras optan más por mujeres protagonistas y viceversa. Pero por la diferencia en la cantidad de obras dirigidas entre hombres y mujeres, hay una escasa presencia de mujeres protagonistas a nivel general. En el gráfico lo podemos ver, que se vea un poquito. Si sumamos todos los relatos que tienen una mujer protagonista dirigida por hombres y por mujeres, ese número todavía sería menor
a la cantidad de obras dirigidas por hombres en que los hombres son protagonistas. Y esto es relevante porque, como sabemos, el o la protagonista es la figura alrededor de la cual se desarrolla la historia, el proyecto dramático. Este gráfico nos muestra las explicaciones de esa escasa presencia de la mujer como protagonista narrativa. Aquí se analizan las principales funciones actanciales de los personajes femeninos de las obras de la muestra, es decir, las formas en que la figura de la mujer ejerce su agencia en el relato, la forma general en la que actúa e incide en la situación narrada. Como podemos ver, la función predominante es la que Grimaz llama objeto de acción, presente en 83% de los casos. Y es cuando la mujer se presenta como el objetivo, la meta o el fin de las acciones de otros personajes, que comúnmente son hombres. Es un rol predominantemente pasivo, donde el personaje es quien recibe la agencia de otros. La segunda función más común para la mujer es la de ayudante, donde la agencia está dirigida a ayudarle al sujeto protagonista en la consecución de sus objetivos. O sea, es una función secundaria y de colaboración, no enfocada en sí misma, sino en los deseos o necesidades de otra figura. Y es hasta el tercer lugar, en un 60% de los casos, que encontramos a la mujer en función, ya ahora sí, del sujeto, que sería lo mismo que el rol de protagonista, donde el personaje activamente toma decisiones y actúa en pos de sus objetivos. En cuanto a los actores sociales representados más frecuentemente en las narrativas, encontramos que el más común es la figura del adulto o de edad mediana, del área urbana y condición socioeconómica media o alta, el cual está presente en el 57% de los relatos. Nuestro cine de ficción tiende a enfocarse en esta figura adulta, de situación económica cómoda, que vive en la ciudad, lo cual es un tono bastante conservador en este aspecto. De hecho, si vemos el análisis de los espacios principales en donde ocurren las narrativas de nuestro cine, veremos que la ambientación dominante es el gran área metropolitana, y San José en especial, seguido de zonas rurales en un 21,7% de los casos. Otros actores sociales con presencias significativas son los niños o adolescentes y las personas adultas mayores, cada uno con un 28,6% de presencia. En personas de escasos recursos con un 22,9% y personas de zona rural con un 20%. Pasando a las principales temáticas de nuestra cine de ficción, los conceptos más frecuentes que se exploran son la familia o las relaciones familiares, presentes en el 74,3% de la muestra, seguido del amor romántico y la sexualidad. Amor romántico y sexualidad en una sola categoría en 68,3%. Y el tema de la amistad con un 45,7%. Esto es consistente con lo que vimos anteriormente sobre el predominio de géneros como el drama, el romance y la comedia romántica. Otro motivo recurrente es el del viaje por la migración, el desplazamiento espacial de un lugar a otro, sea por placer, deber o necesidad. Este es un tema que está presente desde los inicios mismos de nuestra cine de ficción con el retorno de 1960. Pero en líneas generales podemos apreciar que nuestra cine de ficción es bastante intimista e interpersonal en las temáticas que se abordan y menos orientado a lo social. De hecho, realizando una comparación preliminar entre estos resultados y los temas de interés nacional que destacan en los informes de Estado de la Nación durante el periodo de estudio, no se distingue una relación estrecha entre el ámbito de lo público, entendido como esos temas de relevancia nacional, y las ideas y situaciones que abordan las iniciativas privadas que constituyen la creación cinematográfica de ficción. Esto obviamente no es algo obligatorio, un quehacer artístico libre y diverso, pero sí llama la atención que el vínculo entre temáticas de actualidad sociocultural y la del cine de ficción sea más estrecho, en especial considerando que el género del drama, que es el predominante en nuestro cine, se nutre comúnmente de situaciones y problemáticas propias del contexto social. Pasando al análisis narrativo de los textos, el estudio muestra una gran diversidad de abordajes individuales, producto de la combinación de elementos de las tres categorías principales de análisis: arquitrama, minitrama y antitrama, según las que explica Robert Mitchell. Pero como podemos ver, nuestra narrativa de ficción mantiene una tendencia general hacia la arquitrama,
cuyos rasgos claves están presentes en el 53% de la obra, de las muestras. Estamos hablando aquí de un modelo narrativo tradicional, con un protagonista activo que persigue un objetivo claro a través de una cadena causal bien definida y con alto nivel de clausura. Le sigue la mini-trama con un 32% y la antitrama con un 12%. Llama la atención que la presencia de la mini-trama no sea aún mayor, dado que ese modelo se caracteriza justamente por narrativas intimistas, cotidianas y minimalistas, como ya vimos en nuestro cine de ficción. Pero al mismo tiempo, estos resultados son entendibles considerando la fuerte influencia del modelo tradicional y que algunos rasgos que se incluyen dentro de la categoría del antitrama, como por ejemplo el tiempo lineal o un alto nivel de cierre narrativo, pueden estar presentes en narrativas propias de la minitrama también, pero se contabilizan como elementos de antitrama, lo cual tiende a inflar un poco ese porcentaje. De hecho, si se utiliza otro esquema teórico de referencia, los resultados cambian de forma bastante evidente. En este caso también se usó la taxonomía de Ramirez-Berg para identificar lo que se llama estructuras alternativas al modelo tradicional. Alternativas en cuanto a su manejo del protagonismo, en cuanto a su presentación temporal de los eventos, y alternativas en cuanto a su uso de subjetividad, causalidad y autorreflexividad en el relato. Usando este otro modelo, vemos un resultado contrario a lo que vimos anteriormente. Lo tradicional es minoría y un 74.2% de la muestra exhibe algún tipo de abordaje alternativo, según lo llama el experto. Dentro de esos casos, el tipo más frecuente es el que el autor llama la estructura existencialista, que minimiza la función de los objetivos como principio organizador del relato, diluye la cadena causal y promueve la apertura y la ambigüedad narrativas. Esta tipología ahora sí es coincidente con el concepto de mini-drama de Macchi y con el género del drama, que también son dominantes en nuestro cine. Finalmente vemos cómo nuestra narrativa cinematográfica de ficción todavía tiene mucho espacio para innovar en cuanto a manejos diversos del protagonismo y en cuanto a rupturas con la presentación lineal y cronológica de los eventos centrales. Y con eso cierro esta breve presentación, esperando que los hallazgos hayan sido de su interés y sobre todo que aporten de alguna forma al reconocimiento y al desarrollo de nuestro cine de ficción para que cada día sea más robusto y más diverso. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas, sin preguntas. Gracias. Tengo un par de preguntas. Una es para José, y era, esto es parte del estudio que cada vez va aumentando el número de películas, va avanzando en el tiempo. Yo no sé si con ese progreso en número y en tiempo va reconociendo cambios, ¿verdad? O si más bien sumo 5 años, sumo 20 películas y en realidad vamos confirmando lo que venía de antes. Y la pregunta para Indira y para Maggie es, si han tenido oportunidad, o sea, salió Michael Jordan y después salió una serie de películas como que apuntaban más o menos a una cuestión de la identidad, tal vez incluso la cuestión de la sátira, una película que se llama El lugar más feliz del mundo, creo que se llama, o El porción de protagonista, etc. Yo no la he visto, pero el asunto es si de pronto, bueno, ya una segunda Michael Jordan, si de pronto Michael Jordan es una excepción o podríamos hablar de pronto de una corriente, una escuela dentro de la cinematografía costarricense. Eso es mi pregunta. Gracias. Yo nada más tenía un comentario con respecto a la interesante intervención de Marlene y la compañera, porque recuerdo que hace algunos años en un curso de bachillerato en español de americanos habíamos hecho una colega y yo un estudio sobre Michael Jordan, pero desde la parte sociolingüística. Y fue muy interesante porque desde eso, tomando en cuenta el español de Costa Rica, ¿verdad?, que ya es canónico este texto, fue muy interesante porque se refuerza aún más, ¿verdad?, a través de ciertos dichos, etc. Entonces, veíamos cuando lo expusimos en clase, muchos compañeros decían, sí, claro, es que si alguien habla como Michael Jordan, ¿verdad?, es el polo, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque es como que están, lo traspasa absolutamente todo, ¿verdad? Y como me pareció una intervención muy interesante,
mi sugerencia o, ¿verdad?, observación sería también que si pudieran incorporar esa parte sociolingüística sería también muy interesante, ¿verdad?, en ese caso. Muchas gracias. Gracias, bueno, para todos y todas presentes en la mesa. Bueno, como yo mencioné en mi ponencia, llama muchísimo la atención que, o sea, la literatura va por aquí y el cine va por allá, ¿verdad? Es como que estamos así. De la identidad costarricense a mí también me llama mucho la atención, y eso se ve en la película de Marcos Ramírez, cómo del campesino pasamos al pobre, o sea, el pobre, la persona de barrio bajo que es sumamente noble, ¿verdad? Y esta figura como que el pobre es casi una hada madrina dentro de esa ciudad que corrompe, porque en Marcos Ramírez, en Accionar Narrativos, que hay como un robo y todo el mundo desconfía de Marcos porque es pobre y él lo asume porque es pobre. Entonces en el colegio él dice, bueno, como no, es que los pobres debemos demostrar nuestra moralidad porque somos pobres. ¿Qué es esto, verdad? Y en el estudio que hace el compañero es que, o sea, lo que dice el profesor Berter es como que estadísticamente vemos que la literatura dijo, ya esto ya fue, ¿verdad? Ya esto pasó, ¿no? Y en el cine como que seguimos, ¿verdad?, sumando y sumando. El profesor Berter está en una de mis tesis inconclusas, es el análisis del cronocopio idílico en el cine costarricense, y yo cada vez digo, no sé si hacerlo, porque no sé si es relevante o sigue siendo el punto, porque es lo mismo, o sea, cómo se ve ese campo ciudad, de la campesina, y que vamos volviendo y volviendo a lo mismo. De hecho, también a mí me llama la atención con la figura del campesino, cómo se ha hecho en la escuela, incluso con Juan Vainas y Chibolo, ¿verdad?, que a la gente le encanta, y en el lugar más feliz del mundo, si bien no está el campesino, ¿verdad?, sigue siendo como esa sencillez del Valle Central, que no es campesina, pero digamos como que es ser pura vida es polvo, ¿verdad?, como esa cuestión de comer chifrico y esa como la clase popular, ¿verdad?, es el nuevo campesino. Y como anécdota cierro que esa imagen de Michael Jordan, unos conocidos viajaron a Europa, y entonces él fue como de paseo y nos dijo que ellos tuvieron que volverse al lugar porque él andaba casualmente con una camisa de cuadros, la gorra y el bulto así. Entonces cuando vio las fotos dijo, es que si yo posto estas fotos en Facebook, todo el mundo me va a decir que soy como Michael Jordan y me van a tratar de pobre. Entonces, en un tour de volverse para cambiarse y que las fotos no salieran así, a mí me llama la atención, o sea, cómo Michael Jordan ha calado como nadie quiere ser, ¿verdad?, de qué manera, y ese nuevo caracterización, ¿verdad?, del campesino. Y también como un apunte a la exposición de ellas, la sexualidad de Michael Jordan, que es muy extraña, pero aún así tiene 8 hijos. O sea, y edades muy seguidas, ¿verdad?, que también habla de eso, ¿verdad?, de la planificación y lo demás. Gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta de Alberto, yo creo que sí, y yo creo que se debe a esto de la relación especular, que en realidad no me dio tiempo como de ahondar mucho, ¿verdad? Pero es muy interesante esto de esta relación especular, porque en la pantalla se convierte en este espejo, entonces de una forma es como soy yo, y en este caso ese yo está representado en la figura del campesino, pero tiene esa relación ambivalente, ¿verdad?, porque soy yo, pero también es el otro, ¿verdad?, por este cambio de la naturaleza del referente, ¿verdad? Entonces, por un lado hay como una identificación por parte de esta figura, de la identidad, es un referente importante de la identidad nacional, pero por otro lado es monstruoso, ¿verdad? Y no me dio tiempo de meter a Erra, a Ángel Erra, que él dice que lo monstruoso en cuanto al tema de la otredad tiene que ver con la parte más recóndita de nosotros mismos, la que nosotros no queremos ver, la que evadimos y por tanto la repudiamos, ¿verdad? Y de repente la vemos y nos recuerda muy inconscientemente, eso a nosotros más la repudiamos. Entonces es como esa relación, ¿verdad?, de sí, soy yo, pero también es el otro, y se da este juego, ¿verdad?, de evadimos quizá esa parte de nosotros que no nos gusta, haciendo la chota, ¿verdad?, haciendo la chota, lo evadimos desde ese punto de vista. Entonces no me sorprende que estas cuestiones como el chibolo y todo este tipo de cine tengan un éxito, ¿verdad?, un éxito, bueno, aquí que presentó el compañero es Michael Jordan, la 1 y la 2 son las...
¿verdad? Sí, en el top 5 de taquilla, entonces no me sorprende que tenga ese efecto, ¿verdad? Sí, en mi caso, pues por factor tiempo no abordé los conceptos de cronotopo, ¿verdad? Que sí, entonces es muy interesante ver este cronotopo idílico que se plantea, ¿verdad? De el terruño. Si nosotros vemos las escenas de la película, ¿verdad? Ese cronotopo idílico está ahí. Entonces todo gira en la añoranza de ese cronotopo, ¿verdad? Y de permanecer en él, de resguardarlo. Igual se va a dar con el cronotopo idílico familiar, ¿verdad? Que son esas familias grandes, numerosas. ¿Por qué? Porque están abocadas a trabajar la tierra, ¿verdad? Porque es su centro. Por eso es importante rescatar el patrimonio, ¿verdad? Aunque sea por medio de un deus ex machina, que inclusive si vimos la película nos damos cuenta que está como teñida de cierto carácter novelesco, ¿verdad? Desde un novelesco pienso en telenovela, a partir de la figura del villano, ¿verdad? Del inversionista. Entonces es como muy interesante ver cómo se traslapan esas dos visiones, porque la telenovela está más centrada en el espacio urbano, pero como decía la compañera muy atinadamente, ¿verdad? En esa imagen en la que va a devenir el campesino, que es la imagen del pobre, ¿verdad? Y entonces, de cierta manera, seguimos con ese hilo conductor, ¿verdad? Entonces, sí, en el asunto del cronotopo fue que, por factores de tiempo, no lo abordé un poco más, pero sí es muy importante ver que precisamente ese cronotopo idílico familiar se refleja precisamente en esta reproducción, ¿verdad? De esos patrones defectuosos de Michael Jordan, ¿verdad? De Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Bolton, ¿verdad? Que todos son de cierta manera un reflejo de otros espacios que se insertan en el cronotopo idílico y que totalmente no calza, ¿verdad? Se ve descuadrado. Tal vez para responderte la pregunta, si yo no he identificado, tal vez haya que verlo más cuidadosamente, porque no he identificado como subetapas y grandes transiciones o evoluciones dentro de esa muestra de 20 años, ¿verdad? Que me hayan llamado la atención. Puede ser que estén, pero habría tal vez que verlo con más detenimiento. Sí, lo que sí he notado es que en esos 20 años ha habido una explosión no solamente la explosión de producción, y con esa explosión de producción de manifestaciones creativas, ¿verdad? Entonces de diferentes géneros, de diferentes tipos de narrativa, ¿no? Entonces he estado como más enfocado en analizar esas manifestaciones que en identificar dentro de esos 20 minutos como etapas que hay como de transición, ¿no? Vamos a ver, pero es que la explosión es evidente, digamos, claro. Sin hacer esa estadística. La pregunta es, mira, los primeros 5 años había más comedias que los últimos 5, por ejemplo. Claro. Ese tipo de tendencias, habría que analizar los datos un poquito más detenidamente. No lo he hecho, pero sí sería interesante como ver esa fluctuación de picos por género, me imagino, sí, que mencionas, podría ser interesante. Donde sí noto un gran cambio es con respecto, por ejemplo, a lo que han hablado las compañeras anteriormente, ¿verdad? La representación del cine en el siglo XX con respecto a este siglo, ¿verdad? Interesante, porque, por ejemplo, en términos de frecuencia, ustedes hablan de la centralidad de la figura del campesino, ¿verdad? En el cine del siglo pasado. Cuantitativamente ha cambiado mucho ahora en nuestro cine de ficción porque es más urbano, más enfocado en la figura urbana, pero cualitativamente sigue siendo muy poderosa la figura del campesino, como nos lo demuestra también el éxito de Michael Jordan, ¿no? Entonces es un cambio que veo, ¿no? Una diferencia. Sí. Yo traté de formular unas hipótesis para tratar de entender por qué el cine ficcional se ha aferrado tanto a esa imagen del campesino, a esa imagen idílica, problematizada o no, satirizada o no, pero ahí está.
Probablemente no vamos a obtener una respuesta única, pero creo que es algo en lo que hay que reflexionar porque efectivamente son dos productos culturales súper importantes, pero que van muy disparejos, digamos, en este sentido, a pesar de que muchas películas se basan en textos literarios, o sea, el guión se basa en un texto literario, aquí en Costa Rica también, pero ¿por qué esa disparidad? O sea, por ejemplo, ya yo no lo pude desarrollar, pero en una parte del trabajo mío analizo Eulalia en comparación con Las hijas del campo. Es el mismo argumento, y Eulalia es del 87 y Las hijas del campo de 1900. Entonces, o sea, los personajes son los mismos, pasa lo mismo, todo. Y yo me pongo a pensar entonces por qué el cine ficcional se quedó como pegado ahí, ¿verdad? Habría que ver, no sé, ensayar diversas hipótesis, aquí que hay gente de diferentes disciplinas, pero es complejo, ¿verdad? Pero él habla de ese campesino es lo que vende, lo que la gente debe ver. Entonces, con ese tipo de área, pero como la película más también es, pero también sí es más accesible. Entonces, yo digo, bueno, el área de Jordan nos demuestra eso, el éxito de Juan Baños y Chibolas. Pero el éxito de Juan Baños y Chibolas nos demuestra eso. O sea, la gente quiere, o sea, para mí, Juan Baños y Chibolas es como la neoconchería, ¿verdad? Del chileno. Pero, o sea, también me hace preguntar, ¿eso vendría? O sea, la gente dice, uy, sí, vamos a leer a Quileo porque eso somos. No sé, entonces es como un aferro de que eso vende, no sé, también hay que ver, ¿verdad? Habría que ver, o sea, de Michael Jordan sí queda clarísimo, porque eso sí, también la taquilla es porque no tiene edad, que eso también me imagino que es como más familiar en el sentido que realmente no vas a llevar a tus hijos a entrar a solas, ¿verdad? Para nada, pero Michael Jordan es. O sea, decía un crítico francés que Michael Jordan le recordaba mucho el cine de Bollywood porque tiene de todo para toda la familia, hay un romance, como cierta cosa de acción, el jajaja, o sea que es algo que desde el bebé hasta la abuelita lo puede ver. Entonces yo diría que tal vez es eso como cuestión de que es lo que vende, quizás. Muchas gracias a los cuatro. Aquí cerramos esta mesa. La siguiente mesa, después de la pausa de almuerzo, que es a la 1:30, ¿verdad?